Hola mis hermanos, ¿cómo están nuevamente? Donde quiera que se encuentren, un abrazo fuerte, ¿verdad? Eh, yo creo y entiendo que estos mensajes, ¿verdad? Deben de ser de bendición para todos, más que nada porque se habla acerca de lo que la Biblia establece, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo, no de lo que yo me imagino, ¿verdad? Porque lo que yo crea y lo que yo me imagine a usted no le sirve, pero lo que dice la Biblia sí nos sirve a todos. Por eso es importante que en estas pláticas tengamos un cimiento, ¿verdad? O tengamos un lineamiento, ¿no? Un fundamento que nos lleve a, pues, dar como resultado, ¿verdad? De la plática que tenemos, basado en qué y para qué y por qué. Se ha hablado mucho acerca del pastorado, del liderazgo, del sacerdocio, ¿verdad? Se ha corrompido mucho en la iglesia el sacerdocio. Ahora hay mujeres pastoras que dirigen congregaciones y no tienen a la ayuda idónea, ¿verdad? Como hay sacerdotes también que ahora ya se casaron, qué bueno, me da gusto porque eso es bíblico. Y precisamente los sacerdotes católicos, ¿verdad? Los que ya se casaron, aquí en la Biblia de América, que es una Biblia católica totalmente, ampara que un sacerdote se pueda y se deba casar, no está prohibido. Lo que aquí debemos de entender es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la Iglesia Católica el celibato no permite que el hombre se case, pero como la Biblia está sobre todo orden, orden eclesiástico, administrativo, orden filosófico, orden protocolario, ¿sí? Cualquier protocolo es roto por la palabra de Dios. Por eso es importante aprender y entender y sobre todo analizar lo que la Biblia nos deja como herencia, el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir y por qué y para qué, ¿sí? Entonces hay mucha herejía dentro de la iglesia, yo lo acepto, es cierto. El hombre que ministra una iglesia, el hombre que está a cargo de una congregación, debe de cumplir lo que la Biblia dice, no lo que él cree que debe de ser, ni lo que él se imagina que debe de ser. Y para esto vamos a ver en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, ¿sí? En Timothy capítulo 3, verso 1, vamos a leer en la versión de América, de la Biblia católica, que dice, es la doctrina segura quien desea el episcopado, anhela una buena función, pero es necesario que el obispo sea un hombre sin falta, casado solamente una vez, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, clemente, pacífico, desprendido, que sepa gobernar bien su casa. No dice la iglesia, su casa. No dice la iglesia, porque muchos dirán, es que su casa es la iglesia. Ese señor está malinterpretando. No, porque él tiene su casa. Él llega a la iglesia y cumple con un servicio, ¿verdad? Con una liturgia, dijeran los feligreses. Entonces, él debe de tener su casa en el orden, casado una vez. Fíjese bien, está muy bien implementada esta Biblia, para aquellos pastores corruptos que andan de sinvergüenzas, ¿sí? Ministrando una iglesia, creyéndose que van a engañar a Dios. Pero yo te voy a decir hoy que no vas a poder engañar a nadie más que a ti mismo, porque la Biblia ya estableció un orden, y ese orden no lo puede evadir, ni lo debe de transgredir cualquiera, aunque sí lo han podido transgredir, pero no lo deben de transgredir, porque se encuentran peleando contra Dios mismo. Porque esta es la palabra que Dios dice. No soy religioso ni legalista, pero sí soy alguien que cree en esta palabra. Dice aquí en el 5, pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está. Quiere decir que el que liderea una iglesia tiene derecho a tener un hogar, una casa donde llegar, un matrimonio, una estabilidad. El ejemplo que puede dar es gobernando bien su casa para que pueda gobernar la iglesia. Esto es bien claro, esto no lo puede evadir nadie, ni lo va a evadir nadie, aunque lo transgredan, ¿verdad? Porque una cosa, cuando dicen el querer es el poder, sí lo puedes transgredir, pero no lo debes de transgredir. ¿Por qué? Porque te encuentras peleando contra Dios.
He oído de iglesias que tienen pastoras y la señora, ¿verdad? Dice que es pastora y le echa ganas, pero la Biblia no habla de quién le echa ganas. La Biblia está hablando, aquí en Reina Valera dice requisitos para los obispos. Aquí en versión América dice los responsables de la comunidad. Aquí dice requisitos, no dice que si tú quieres cumplirlos. Aquí no dice que es lo que tú creas conveniente, no, aquí te está dando requisitos. Como cuando usted va a sacar su licencia de manejo, ¿verdad? Le piden su acta de nacimiento o su partida de nacimiento, le piden su carnet de identificación, su credencial de elector, su INE, le piden a usted su cédula de vecindad, le piden requisitos para poderle dar un documento. De la misma manera, Dios también nos exige requisitos. No nos dice que si queremos tenerlos. No nos dice que pensemos a ver si se nos antoja cumplir con estos requisitos. Dice que son establecidos por Dios en su palabra. No dice que si a ti te gusta cómo está el sistema. He encontrado que pastores están ministrando porque se divorciaron, porque la mujer se fue de la casa, porque la mujer hizo, porque la mujer esto, porque la mujer el otro, porque siempre nosotros somos inocentes, ¿verdad? Afortunadamente siempre a nuestro favor somos inocentes. Y muchos dirán, ay, pero es que usted no sabe mi vida, usted no me puede juzgar, ¿cómo es posible? Pues de eso debería de preocuparse, porque a Dios nadie lo burla. Y usted sabe por qué se fue la esposa, usted sabe por qué se fue el esposo, usted sabe por qué no pudo llevar bien su casa, usted sabe por qué no pudo manejar las situaciones. ¿Y por qué no las pudo manejar? Porque no estaba bajo la cobertura de Dios, porque el Espíritu de Dios no estaba en su casa. O entonces el Espíritu Santo falló. Yo creo que si usted tronó con su matrimonio es porque el Espíritu Santo falló, y entonces hay que adjudicarle la falla al Espíritu de Dios, porque puede ser que usted tenga razón y yo esté lastimando sus entrañas, esté lastimando sus sentimientos, ¿verdad? Pero déjame decirle que lo que está acarreando para usted es mayor condenación. Y usted dirá, no, pues es que este pastor, este hombre dice, no, es lo que la Biblia dice. Y luego vamos a seguir viendo lo que dice el 6. Que no sea un recién convertido, no suceda que dejándose llevar del orgullo venga a caer en la misma condenación que el diablo. Es necesario además que goce de buena fama de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazos del diablo. Bueno, este punto es bíblico, pero también podría aplicarse el criterio. Hay un dicho que dice que no somos monedita de oro para caerle a todos. Igual esta plática a muchos no les cae. Y no estamos hablando cosas antibíblicas, estamos hablando de lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y a usted igual no le puede parecer. Entonces yo ahí ya puedo tener un mal testimonio. No, es que su predicación no es buena, es muy agresiva, es muy golpeada. Pero la palabra es la que te está golpeando, no yo. Yo te estoy transmitiendo lo que aquí dice, que si tú anhelaste ser pastor, que si tú anhelaste esto, anhelaste una buena obra. Pero para que tú puedas desarrollarte, hay requisitos que no puedes pasar por alto, que no debes de pasar por alto, porque entonces estás pasando por alto la supremacía de Dios. Quiere decir que no te importa, que está establecido ya en la Biblia, ¿verdad? Un patrón de conducta en el cual tú debes de regirte si quieres caminar y proclamar la palabra de Dios. Esa es la buena intención, pero esa buena intención, ¿verdad?, tiene que venir respaldada con hechos atrás de nosotros, que seamos esposos de una sola mujer. Mire lo que dice Reina Valera 1960, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, oiga lo que dice, no dice que a ver si usted quiere, no dice que sea a ver si a usted le gusta, sí, no, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, porque hay muchos sinvergüenzas que tienen 2, 3, o ya dejaron una y agarraron otra, y ya agarraron otra y siguen ministrando en la iglesia, y como todo está a su nombre, ¿verdad?, no hay un copastor que pueda tomar la dirección en lo que él endereza las sendas torcidas de su vida, ocasionadas por sus malas decisiones y por sus deseos bajos o su concupiscencia.
coloquialmente hablándolo. Porque hay muchos intereses de por medio, porque hay dinero. ¿Qué dices? No, pues yo sigo siendo el pastor, mientras, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es blasfemar el nombre de Dios en primer lugar, faltándole a lo que aquí dice en la Biblia, no a lo que tú crees, a lo que tú piensas, porque eres un hombre muy teológico, ¿sí? Lleno de argumentos como Satanás, como cuando le decía, si eres el Hijo de Dios, le decía Satanás a Yahshua, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y si, entonces siempre buscas argumentos para justificar tu pecado, pero delante de Dios no vas a ser pasado por inocente. Arrepiéntete, conviértete, deja ese ministerio que no te corresponde hasta que estés legalmente instituido de acuerdo a la Escritura. Y si no, yo sé que ya leíste Primera de Timoteo, porque eres maestro. Nada más que te sientas en las cátedras de Moisés y tú quieres decir, pensar que vas a engañar al mundo, pero deberías de preocuparte, porque aunque engañes al mundo, no podrás engañar a Dios. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque muchos andan predicando y ministrando sin tener el perfil, espiritualmente hablando, de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. No es a lo que yo creo, no es a lo que yo pienso, no es como a mí se me antoje. Está establecido ya en esta Biblia que dice en el 3, no dado al vino, no pendenciero, ¿sí? Que no ande de fiesta en fiesta y dándole del tingo al tango, ¿sí? Y luego dice aquí, sobrio, dice, irreprensible, dice, decoroso, prudente, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar a otros si tú estás fuera de los lineamientos de Dios? ¿Cómo puedes hablar de escatología? ¿Cómo puedes hablar de hermenéutica, de cristología y un montón de homilética y un montón de cosas que te sabes? Eres un genio, pero no has cumplido con lo que Dios quiere que hagas. No has hecho de acuerdo a la voluntad de Dios y andas usurpando funciones. ¿Por qué? Porque es esto lo que te mueve. Y muchos dirán, no, pues es que yo amo al Señor. Bueno, pues si amas al Señor, ¿verdad? Ordena tu vida delante de Dios. Ordena, si tú lo amas, yo no lo dudo, pero ese amor se debe de demostrar. ¿Cómo? Caminando ordenadamente delante de Dios. No usurpes lugares que no te corresponden. Pastora, tú que andas sola en la iglesia y que no tienes pareja, eso es incorrecto delante de la Escritura, porque estás dañando la imagen de lo que fue escrito. Estás transgrediendo, ¿sí? Aún en la gracia también se transgrede, mis hermanos, mis amigos. En la gracia también se transgrede, porque abusamos de esa gracia por el libertinaje en el pecado que nos acecha y sobre todo nos condena, porque ese pecado ya lo llevamos dentro, porque no, dice la palabra, no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Así es que tú que andas usurpando funciones, deja el puesto, deja el lugar. Existe el copastor también, y si él está ordenado, déjalo que él lleve la iglesia, porque es una iglesia que debe permanecer pura. Por eso el mundo ya invadió a la iglesia. En lugar de que la iglesia invada al mundo con su enseñanza, el mundo ya infectó a la iglesia, y todos aquellos que hacían sus malhechoradas, ¿verdad? Todos aquellos blasfemos que estaban allá afuera y que lo hacían afuera, ahora ya lo vienen a hacer adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha habido malos liderazgos, porque ha habido pastores emblemáticamente corrientes, ¿verdad? Hacedores de maldad, ¿sí? Ovejas negras será la palabra, o lobos disfrazados de ovejas. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo serán esas personas que han permitido que ahora el mundo contamine a la iglesia? Antes el mundo se contaminaba solo, y los que llegaban a la congregación eran los que querían caminar en obediencia, los que querían caminar en bendición y querían llegar a la patria celestial con la ilusión de ser eternos con Dios, buscar esa eternidad en Dios para vivir como Él vive por siempre y para siempre. Pero ahora resulta que la influencia satánica ha invadido la iglesia y ha corrompido a la iglesia de Dios, para que ahora, ¿verdad?, se vea normal que el pastor vea 4 matrimonios y sigue ministrando, o la pastora sin la cabeza, ¿verdad?, dice, ay, es que mi cabeza es Cristo, yo estoy casada con Cristo. Pero eso es en el cielo, mis hermanos.
En la tierra tenemos una representación y tenemos que cumplir con lo que la Biblia dice, no con lo que nosotros pensemos que debe de ser correcto. Porque si lo que está aquí escrito no sirve, entonces ¿para qué lo escribieron? Si esto que está aquí no sirve o no vale, ¿para qué lo escribieron? ¿Para qué nos hacen leer tantos libros si a final de cuentas solo es literatura y no se aplica nada de lo que aquí está, ni se cree en lo que aquí está y tampoco se obedece a lo que aquí está? ¿Cómo le vamos a hacer entonces para llevar una iglesia sin mancha? ¿Cómo le vamos a hacer para llevar una iglesia pura delante de Dios si el primer pecador soy yo el que estoy dirigiendo la iglesia? ¿Cómo le vamos a hacer? No podemos caminar ni seguir caminando de esa manera. Deja el puesto, deja a las personas que estén cumpliendo con esto establecido. Y yo felicito aquí ampliamente a todos los sacerdotes que han decidido hacer su familia, que han decidido formar un hogar. Eso no es transgresión delante de Dios, no es traición delante de Dios tampoco, porque la Biblia es la palabra infalible. La Biblia es la palabra que está sobre toda autoridad, sobre todo mandamiento, sobre todo sistema, sobre todo litigio, ¿verdad? La Biblia es la palabra suprema. Y si aquí dice que el sacerdote se tiene y se debe y se puede casar, la Biblia lo está avalando y no hay diablo que se oponga. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, volviendo a leer y con esto termino, que dice en el versículo número 2, es necesario que el obispo sea un hombre sin falta, casado solamente una vez. Pastores corruptos, aquí la Biblia dice que debe de ser casado una sola vez. Y usted me va a decir, no, pero es que la Biblia dice que si le encuentro en adulterio, le puedo dar carta de divorcio. Es correcto, mi hermano. Si usted bajo esas circunstancias se volvió a casar, es correcto y bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted lo sabe, qué bueno que usted lo entiende, pero más bueno que usted obedezca al Señor. Qué bueno que usted encontró la pareja idónea. Ahora el Señor va a unificar esa pareja y vamos a declarar que el Espíritu los lleva de gloria en gloria y que en Él son y serán más que vencedores. Pero si usted me dice, no, es que no nos entendíamos, no, es que la verdad, pues ya había muchos conflictos de intereses, no, es que, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios nunca estuvo en su casa. Y si usted no sabe gobernar su casa, tampoco gobernará una iglesia de Dios, porque esa iglesia es sin mancha, esa iglesia es pura. Esa iglesia debe permanecer casta y sacar a todo pecado y a todo pecador de la iglesia. No, pero entonces se va a vaciar la iglesia. Pues que se vacíe, que llegue gente que realmente quiere el cambio, gente que necesita de Dios, gente que ama a Dios, gente que bendice el nombre de Dios. Dice aquí en el 4 que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y sentido común. Pues si uno dice no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá pues cuidar de la iglesia de Dios? Con esto termino. Bendiciones a cada uno. Espero que si usted está en el orden de Dios, pues la bendición de Dios llegue todos los días, y que si no está en el orden de Dios, deje el lugar, abandónelo. No sea avaro, no sea conchudo, no sea hipócrita, no sea blasfemo. Deje ese espíritu inmundo de adulterio. Y si usted está bien, y si usted está cumpliendo lo que dice 1 Timoteo 3, bendiciones a su vida. Usted es el llamado por el cual Dios, a través de Cristo, da la redención, y donde Dios dice, valió la pena el sacrificio de mi hijo en el madero de tormento. Eso es todo lo que le puedo decir. Cuídese mucho y nos vemos en el siguiente video. Compártalo aunque no le guste, porque la palabra de Dios no es para que te guste, sino para que te apliques en ella y vivas por ella, y que a través de ella encuentres la vida eterna. Cuídate mucho. Mi nombre es Leonel Gómez. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.